Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar de un tema muy bonito, enfocando un poco el tema de la empatía, ¿no? Que es una de las palabras que se usa mucho y a veces suelen ser habilidades muy importantes para el ser humano, ¿cierto? Pero la palabra solo es tener empatía de repente de humano a humano, ¿sí? De persona a persona, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Sí, pero lo he colocado así porque justamente eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que podemos llevar esa característica, esa habilidad, no tiene, y manejarlo dentro del punto de vista de la relación que debemos tener amigable, desde el punto de vista eh, ¿no? beneficioso, con un elemento tan importante como es el agua. En un video anterior hablé sobre mucho ¿no? La composición del agua, em, la utilidad, ¿no? Dónde podemos encontrar, contaminantes, etc., etc., ¿no? Un alcance breve, ¿no? De cada uno de sus procesos también, ¿no? Tanto procesos físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Esto va un poquito más allá, sí, el día de hoy es explicarles a ustedes o darles alcances que ya tenemos que ir avanzando poquito a poquito con la finalidad de poder lograr el equilibrio que tanto buscamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba en la anterior, pues es bueno que sí recomiendo que vean todos los videos para que así puedan entender mucho los principios, ¿sí? O sea, todos los videos están como, digamos así, están como concatenados o relacionados porque un tema, sí es bueno verlo a completo. ¿Sí? Yo recomiendo para que me puedan entender, ¿sí? Eso nada más les pido, ¿ok? Que tengan ese interés de aprender, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? No aprender y volver a enseñar también es una de las habilidades que debemos tener hoy en día, ¿sí? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, del agua, ¿no? En este caso, su composición, hablaba de esto, ¿no? Pero no hablaba tanto así de su composición, sino hablaba del hidrógeno, hablaba del oxígeno, ¿sí? Así, ¿no? Como de este punto de vista, ¿no? Lo que nosotros normalmente mantenemos. Y de ahí les dije, ¿no? Que no existe, pues, en la naturaleza agua de pura, pura, ¿no? Siempre van a tener iones, ¿no? ¿Sí? Sales, por ejemplo, ¿no? Sales, ¿no? Hablamos de las llamadas sales. Entonces, y así, ¿no? Hemos hablado bastante en el otro video, ¿sí? Lo recomiendo que lo analicen y de ahí pasen a este nuevo formato, ¿no? A este nuevo video. Entonces, ¿y para qué yo enseño, por ejemplo, la composición? ¿Sí? ¿Por qué yo enseño la composición? O sea, ¿por qué es que yo incido mucho en que se conozca la composición? Bueno, en este caso estamos hablando del agua, más adelante hablaremos del suelo también. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es importante conocer la composición porque la composición de esta molécula, que normalmente a veces no la valoramos, nos ayuda mucho también a entrar en empatía con ella. ¿Sí? Eh, y esto, aunque no lo crean, y lo expliqué al final en una conclusión, les dije que eso tiene que ver con tu salud, ¿sí? Con tu salud. Claro que aparentemente esa salud nosotros lo vamos a ver como una salud física, ¿cierto? Vamos a verlo como una salud física, ¿sí? Estar bien con el cuerpo, estar hidratado, qué sé yo, ¿sí? Vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿No? Ah, inclusive les hablé también de la irrigación, ¿no? Las sales son muy importantes también en el desarrollo, de la oxigenación también, ¿no? Que es parte de la sangre, etc., ¿no? Hemos hablado de esos temas, ¿sí? Pero no solo queda acá.
Porque esta salud física te lleva a comprender un plano un poquito más avanzado, un poquito más arriba, digámoslo así, y tiene que ver con tu salud también de emociones, ¿cierto? Viene también la salud emocional, que es muy importante. O sea, cada uno de los peldaños que se mencionan tiene un porqué, tiene una razón de ser, ¿ya? No es que todo esté así, ¿no? Entonces, dentro de la salud física, la salud emocional, la salud mental y todo eso, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más arriba y salimos un poco de la parte material, lo que a veces vemos, ¿cierto? Nos ubicamos en otro plano y hablamos pues de la llamada, ¿cómo le llamaríamos? La salud, en este caso, ¿no? En la parte pues del espíritu, ¿no? La salud espiritual, ¿sí? Y acá también hablamos de la parte del alma, ¿no? ¿Sí? El alma, como lo quieran llamar. Yo sé que acá no quiero entrar en un poquito más el tema, pero ahí está, ¿sí? Entonces, si la composición, entendemos la composición de una molécula, ¿sí? Vamos a entrar en empatía, vamos a ir conociendo mucho y vamos a usar ¿no? La idea, la forma como nos vamos a dirigir a la molécula para que tengamos una buena salud física, una buena salud emocional, una buena salud mental, ¿cierto? Claro está que, y si todo eso está bien dentro de nuestra salud física, está bien todo nuestro cuerpo, pues acá vamos a tener muchísimo que aprender. O sea, todo se relaciona, ¿sí? A veces nosotros queremos empezar desde acá, ¿sí? ¿No? Y se admira eso, ¿sí? Queremos empezar desde la salud espiritual, la parte de las meditaciones, ¿cierto? Las frecuencias también, ¿no? Que son parte de, ¿no? Las ondas electromagnéticas, ¿no? Empezamos a partir de eso y queremos llegar nosotros a nuestra salud física, ¿no? Pensamos que mejorando acá, vamos a mejorar también acá, ¿cierto? Y no les puedo decir que es así, no es cíclico, ¿sí? Por ejemplo, ahora les voy a explicar acá. Cuando yo hablo de esto, por ejemplo, y acá tú quieres mejorar la salud, por ejemplo, de un órgano, quieres mejorar, por ejemplo, ¿no? Yo deseo mejorar la salud de un órgano cualquiera del cuerpo, ¿ya? Vamos a llamarle así, ¿sí? De un órgano cualquiera, ¿ya? De un órgano. Entonces, si yo quiero mejorar la salud de un cuerpo, de un órgano, a veces el problema no es tanto físico, sino también es algo de emociones, de energías que van ajenas de repente al cuerpo físico como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros vinculamos esto con el agua, tiene mucho que ver. Por ejemplo, se aconseja que si tú quieres sanar, por ejemplo, un órgano, que de repente por ahí no le encuentran, pues, no un origen, o de repente los médicos, desde el punto de vista científico, no pueden llegar ¿no? a darte una solución, ¿sí? Lo único que van a ver de repente es una inflamación, ¿cierto? O una infección. Claro, porque el órgano no está funcionando como tal. Entonces, ahí viene la importancia de conocer yo, por ejemplo, en este caso voy a hablar de un solo elemento, estamos hablando del agua, ¿cierto? De, que yo pueda aprovechar del agua para hacer que esas emociones de repente se transformen, ¿no? Se materialicen y al final el cuerpo lo pueda reconocer y tú te puedas sanar, ¿sí? Y te vas a sanar poco a poco. Tampoco es que el proceso sea rápido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, normalmente lo que no nos dicen o evitan decirnos es que todo es un proceso no netamente químico, ¿sí? O físico, en este caso. Pero habrá que entender que cuando yo hablo pues, de este tema de la empatía con el agua, es que tú aprendas a conocer y empieces a también analizar el lugar de la molécula, cómo es que desees, deseas tú
un elemento tan importante de la vida en este planeta, te puede ayudar a sanar, ¿sí? Entonces, ya con eso, con lo que más o menos te di el cáncer, sí, ese sí es el proceso, ¿sí? Así es el proceso. Los médicos te pueden ayudar a identificar las infecciones, ¿ya? Eso sí, ¿no? Con la técnica, la ciencia, ahora la tecnología, ¿no? Nos ayudan a hacer el proceso más rápido. Pero depende mucho de ti también que puedas ayudar también, puedas ayudar un poquito más y hagas que ese proceso que puede durar, no sé, 6 meses o 7 meses, lo puedas reducir y así no malogras también o deterioras otros órganos, ¿no? Producto de la ingesta de químicos, ¿cierto? O de fármacos. Entonces tienes que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Para ello, por ejemplo, cuando hablamos de la molécula del agua y nosotros reconocemos su composición, el agua por solo tener oxígeno, por ejemplo, ya podemos hablar de una combustión, ¿cierto? Podemos hablar de una combustión, ¿cierto? Por eso que a veces, por eso que a veces dicen que el agua es el combustible del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Porque dado que nuestro sistema, ¿no? En esta parte, nuestra composición es en base a un gran porcentaje de agua, pero como les mencioné, como sales y todo eso, ¿no? Todo es un conjunto de, digamos así, de elementos, ¿sí? Entonces, al solo tener oxígeno, tú le puedes pedir, puedes entrar en contacto, en comunicarte con la molécula y puedes ser específico. Puedes pedirle, por ejemplo, que la molécula, ¿no? Te imaginas la molécula de agua y le pides que ese oxígeno presente en la molécula te ayude a generar una combustión, te ayude a mejorar tus procesos, por ejemplo, ¿no? Puede ser digestivos también, ¿ok? En en la anterior sesión hablé sobre lo importante que es beber, por ejemplo, de preferencia no beber agua fría, ¿sí? Una temperatura de 25 grados para arriba, yo creo que estaría bien, ¿ok? Y acompañar todos los procesos de alimentación, ¿cierto? Ya. Pero puede ser, tú puedes aplicar esa técnica, lo que yo he colocado acá, como para decirles que tú te puedes colocar. Es como que tú formas parte de esta molécula, ¿sí? Tú te imaginas un todo, por ejemplo, yo me imagino un todo, supongamos que este es el oxígeno, ¿no? Y yo imagino parte de él, ¿no? Es como que yo empiezo en el centro, ya pueden hacer este tipo de meditación también. Es como que tú te colocas en el centro, sí, al inicio era más pequeñito, y luego te vas haciendo como un oxígeno, ¿cierto? Te colocas así. Vas expandiendo tu energía. ¿Entiendes? Al final te expandes, ¿no? Y así poco a poco vas cubriendo todos los espacios de tu cuerpo. Todos, 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 todos. Los cubres. ¿Sí? Algo así. Tienes que aprender esto. Al hacer este tipo de conexión con los elementos de esta molécula, ¿cierto? Y como ya lo mencioné, eh, son muchos, tú puedes ser específico. Como ya sabes la composición, tú puedes ser específico y puedes entrar en conexión con un elemento dado, ¿sí? Es como que acá estás tú, un ejemplo, vamos a colocar acá. Tú eres esta persona, ¿cierto? Acá hay otro color. Tú eres esta persona, ¿ok? Y tú te vas a relacionar con un elementito pequeñito, ¿sí? Ya vamos a ponerle, ¿no? Tú te vas a relacionar con un elemento pequeño, ¿sí? Te relacionas con un elemento. Ahí está, ¿no? ¿Cierto? Tú te relacionas con un elemento pequeño. Claro que van a haber muchos elementos, ¿cierto? Pero tú te vas a ir relacionando. Y como que le vas a encontrar, por eso yo a veces comento que la vibración o la forma de conexión o la forma de generar empatía con una molécula o con un elemento
en este caso del agua, estamos hablando, su composición, es como que cada uno de esos elementos son parte de esta molécula grande, ¿sí? Entonces, tú estás acá, entonces esa conexión que vas a establecer, esa empatía con esa composición, con esos elementos, es única, ¿sí? No es lo mismo, ¿ya? Son diferentes. Todas se van a comportar totalmente distintas, ¿ya? Por eso que no existe, en este caso, o evitar pensar nosotros, de que si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer de esa manera. Ahí viene el detalle, ¿ya? Tú vas a encontrar, por eso el tema del día de hoy es importante, porque yo normalmente cuando me piden apoyo, me piden ayuda, ¿no? O algunos consejos, pues yo les comento eso, ¿no? Tú vas a encontrar, este eres tú vas a encontrar la forma de conectarte con los elementos presentes en el agua. ¿Y cómo te vas a conectar? Pues tienes que conocerlos, pues, ¿no? Tienes que saber la composición. No te digo que tampoco seas un químico por excelencia o un físico, no. Lo básico, ir culturizándonos. Por eso en el video anterior hablo bastante de la composición, ¿no? Del hidrógeno, por ejemplo. Hablamos del agua, ¿no? Del oxígeno. Les hablé también del caso del calcio que está presente en el agua, ¿cierto? Les hablé también, por ejemplo, en este caso del sodio, ¿sí? El sodio, ¿no? Un elemento muy importante, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a ingerir o quieres aprovechar la molécula, tienes que tratar de ser específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el potasio también, ¿no? ¿Ya? Son los elementos, los símbolos, ¿sí? Potasio, sodio, calcio, oxígeno, hidrógeno. Entonces, tú tienes que tratar de conocer. Claro que hay más, ¿sí? La clase pasada lo vimos, ¿no? En eso. Tienes que tratar de comunicarte con los elementos, ¿sí? Hablar, entrar en una empatía entre esos elementos, ¿sí? Entonces, primero, como tal, es como que empiezas en algo grande, ¿cierto? Te imaginas, no sé, tú ves la forma como te imaginas, la molécula, y luego te imaginas cada elemento, ¿no? Y vas entrando en contacto. Resulta que cuando tú intentas hacer ese tipo de conexión, ¿ok? Cuando tú intentas hacer ese tipo de conexión, acá viene lo que se le llama las frecuencias, ¿ya? Es como que cada una de esas tiene una frecuencia, ¿ya? Cada una tiene una frecuencia. O sea, no es lo mismo conectarse con el hidrógeno que tratar de buscar de repente una empatía energética con el oxígeno. Son totalmente distintos, ¿no? Bueno, ya que hablábamos del oxígeno, ¿no? En este caso, como gas, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Tener burbujas de agua. Ah, también podemos hablar del hidrógeno, ¿verdad? Como gas, ¿me entiendes? Entonces, acá podemos aprovechar. Ese es un ejemplo nada más. Entonces, tú puedes entrar en contacto y puedes pedir, ¿sí? Entonces, la simbología que se usa normalmente para los elementos químicos, todo tiene una razón, ¿sí? Y hay que aprovechar ese tipo, esa simbología, hay que aprovechar la palabra, como uno lo dice, en el idioma que uno lo practique, tratar de vincularnos a través de las frecuencias. Cada elemento tiene su frecuencia, cada elemento. Por lo tanto, yo, por ejemplo, si imagínate, ¿no? Si yo tengo un problema, no sé, sanguíneo, como le expliqué, entonces me comunico con él, ¿cierto? Me comunico con él. Ah, o de repente con el hierro presente en el agua también, ¿no? Trato de establecer esa empatía, ¿no? Con este elemento, formar parte de él, ¿sí? Hacer que ese elemento forme parte de mí y yo también formar que mis ideas, que mi frecuencia, ¿no? En este caso, porque yo deseo, como es un deseo, vamos a ponerlo así entre comillas acá, como que yo deseo, en este caso, deseo establecer ese vínculo, ¿cierto? Yo deseo. Ese deseo ya es una frecuencia. ¿Por qué? Porque ese deseo es para ti, ¿no? Acá estoy, ¿no? Acá estoy yo, ¿cierto? Ese es único. Otra persona igual tendrá otro deseo, de otra forma de pensar. Entonces, ese pensamiento, esa idea, hace que tú te pongas en empatía, ¿sí? Con los elementos o con la molécula como tal, ¿ya?
Entonces, así funciona. O sea, la idea de conocer la composición, ya, la idea de conocer la composición en este caso ¿no? Lo que le voy a poner. La idea de conocer la composición del agua es esa, ¿no? Yo siempre intento de que se conozca y se aplique, ¿sí? Ya, yo conozco y me dirijo como tal a la composición del agua, ¿cierto? Para ello, como ya por ejemplo, imagínate que tú ya tienes tu diagnóstico de entre comillas, de esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que a ti te dicen, entonces tú puedes ir investigando también, ¿por qué no? Por tu cuenta, vas investigando, ¿no? Te tienes que investigar, hay muchísima información y con eso ya puedes ir generando ese tipo de frecuencia para cada elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en consideración esto porque eso ayuda muchísimo a entender, ¿no? Entender en este caso a la molécula de agua como tal, su composición y, ¿por qué no?, mejorar mi salud. Porque al final no es que solo sea parte de ti. Resulta que al recibir esa información, esa frecuencia, el oxígeno comienza a vibrar diferente, cambia su vibración. ¿Por qué? Porque entiende que la persona desea, ¿no? Desea que algo así, ¿no? Que él trabaje o haga su función en base a esa energía que la persona está necesitando. Por eso es que elegí esta palabra, ¿no? Empatía. Porque no solo es de acá para acá, sino de acá también para acá. ¿Cierto? Y cuando hablamos de empatía, pues en los seres humanos hablamos de habilidades para, ¿no? Para conectarnos para comprender los procesos de otras personas, comprenderlos, ¿ah? No es que vayamos a asimilarlos como tal, comprender los procesos y a través de eso generar un bienestar, pues sí, ¿ya? Entonces, cada uno de estos de acá son frecuencias, ¿no? Son deseos, pero es importante conocer. A veces me preguntan, me dicen, pero yo medito, yo hago todo, pero no funciona. Resulta que no funciona porque funciona de repente no tanto como tú quieres, con la eficiencia, porque en este caso em, no conoces mucho, ¿sí? O sea, como que desconoces un poquito, entonces es como que te digo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo te dirijo a un lugar y te digo, anda, y no te doy ningún vínculo para que tú de repente llegues al lugar. Pues no vas a llegar al lugar, pues no tienes direcciones, ¿no? De repente no encuentras a nadie en el camino que te ayude. Ahora, pero si tú te mentalizas con llegar al lugar, deseas llegar al lugar, no importa, no importa cómo te dirijas, porque tú ya tienes en mente llegar a ese lugar. Entonces, en el camino vas a encontrar, ¿cierto? Vas a encontrar la ayuda o el apoyo y vas a llegar a ese lugar. Eso es lo mismo que yo. Si tú conoces solo la idea, tú conoces solo la idea, entonces tú vas a pedir eso sí, hay que tener ¿no? Tener mucha convicción, ¿no? De repente lo que le llamas fe, creer en ti mismo, ¿ya? Y tratar de lograr esa empatía. Y lo vas a hacer. Claro, y eso lo puedes aplicar en diferentes campos, por supuesto. No solo con el agua, también, por ejemplo, con, no sé, con una planta, no, más alcances, por ejemplo. No sé, vas, por ejemplo, a un río, o en este caso vas de repente a un lugar en el mar, ¿por qué no? O en la arena, en la playa, ¿no? Entonces, todo tiene un fundamento, ¿ya? Entonces, el universo si hablamos del universo como tal, la composición es cambiante. Se adapta a cada uno de los principios según cómo pienses, según cómo actúes. Es importante entender, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer más o menos una explicación. ¿Por qué es que se recomienda que durante una meditación, por ejemplo, por qué es que se recomienda que durante una meditación, ¿cierto? Una meditación, el ser humano, en este caso nosotros queremos meditar para sanar, puede ser, ¿por qué no? Se recomienda que el ser humano esté hidratado. ¿Por qué?
¿no? La pregunta sería, ¿por qué durante una meditación te dicen por ahí, de repente vas escuchado, ¿sí? Que debes tener agua, ¿cierto? Hidratarte. Ujú. ¿Por qué es que funciona así? ¿Por qué es que es importante la hidratación? Ok, ¿por qué es importante la hidratación para meditar? ¿Sí? Resulta que si lo quieres ver la meditación como algo, ¿cómo le llamaríamos? Como para generar un bienestar, tienes que entender que parte de ese pensamiento, que o sea, ya lo tienes contigo, quieres meditar, ¿cierto? La meditación parte porque tú tienes un deseo, ¿no? Tú deseas algo, ¿ya? Tú deseas algo. Hay un deseo, ¿cierto? Hay un deseo, sí o sí. O sea, lo que te impulsa a meditar es un deseo, ¿sí? Tú quieres llegar a lograr algo, ¿cierto? Tú quieres llegar a algo. Paz interior, una paz mental, ¿cierto? Tú deseas obtener algo. Lo deseas. Y lo deseas desde el fondo, claro. Si tú meditas y lo deseas, ¿cómo se dice? Lo vas deseando con el corazón, en este caso, ¿no? Con el amor a ti mismo, con el amor propio, o con un corazoncito, ¿sí? Entonces vas a poder lograr tu objetivo. Pero resulta que todo esto también tiene que ver mucho con el cuerpo. Entonces la hidratación se recomienda porque nuestro cuerpo necesita, necesita, en este caso, energía, ¿sí? Necesita energía. Porque aunque no lo creas, estos deseos también son energía, son frecuencias. Entonces, entre un deseo, los deseos son frecuencias, ¿entiendes? Es un pensar en una frecuencia. Pues tú cuando meditas estás en continuo cambio de frecuencias, continuo cambio de frecuencias. Estás, ¿sí? Hay un cambio continuo de frecuencias, ¿ok? De diferentes rangos, ¿ya? De diferentes, como le quiere llamar, hertz. ¿Por qué? Porque es diferente. Entonces, al haber, tiene que haber, tu cuerpo tiene que tener esa capacidad también de resistir y tu cuerpo va a permitir que estos deseos y estas frecuencias puedan fluir, ¿cierto? Que esos deseos que tú estás pensando, ¿no? En este caso, o estás en este caso en continuo pensamiento, entonces esta hidratación va a permitir que estas frecuencias se puedan mover, ¿cierto? Estén en continuo movimiento, aunque no lo creas, ¿ya? ¿Sí? Están en continuo movimiento las frecuencias, ya, porque ya están así, ¿no? Ahora tú dirás, pero ¿a dónde se van esas frecuencias? Allá, ahí viene lo bonito. Por eso que cuando se te recomienda hidratarte antes de y después de meditar, es para eso, porque tu cuerpo necesita que durante el proceso de la meditación, ¿ok? Tus electrolitos, en este caso, ¿no? Hablamos de los electrolitos del cuerpo, estén vibrando también. Porque no tendría lógica que tus deseos son vibración, son frecuencias, y tu cuerpo esté lento. ¿Me dejo entender? No, tiene que haber una conexión, una empatía entre tus deseos durante la meditación, ¿cierto? Durante ese deseo que tú manifiestas o quieres manifestar, ¿ok? Para sanarte o no sabemos la intención, si le quieras llamar tú, acá hay una intención, ¿cierto? Y esa intención ya es energía. Eso es lo bonito acá, ¿ya? Te estoy explicando así. Esa intención ya es energía, ya es energía. Con solo tener en la mente la intención ya es energía, ya es frecuencia ya. Un deseo son frecuencias. Entonces tú estás pensando a 1000, es como que tú estás acá, ¿no? Vibrando diferente y tu cuerpo está lento. ¿Me dejo entender? Te explico, ¿no? Acá estás vibrando así y tu cuerpo está así, ¿no? Tu cuerpo está así lento, vibrando, ¿no?
vibra lento, ¿me entiendes? Vibra lento, ya. Esa es la vibración de tu cuerpo. Entonces no vas a poder, te vas a cansar, te cansas en serio, porque tu cuerpo no está dando, digamos, la aceptación como debe ser, ¿sí? Entonces, para evitar ese cansancio, que al final, ese cansancio de la meditación, el cuerpo lo materializa, ¿cierto? Es así. Entonces, para evitar ese tipo de cansancio, por eso que algunos dicen, no, yo me siento cansado, me duermo, ya me siento, ¿por qué? Porque no estás pues en armonía, no has encontrado la empatía entre tu deseo, en este caso, de meditar, y no estás comprendiendo los procesos que se dan también a nivel de energía, a nivel de frecuencia. Pues tienes que entender, ¿ok? Por eso, cuando tú quieres manifestar algo o quieres meditar o tener la intención, ese deseo de meditar para sanar, porque es muy buena la técnica, ¿sí? Porque acá no solo sanas físicamente, sino también en el otro plano, ¿cierto? La parte espiritual también te ayuda muchísimo a comprender muchas cosas, muchos fenómenos, muchos eventos, ¿sí? Tienes que cuidar también tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo. Y eso es hidratarse, bien, una hidratación. Una de las tantas, ¿no? No digo que solo sea el agua la forma, ¿sí? Solo que estamos hablando del agua. Más adelante vamos a hablar de otros alcances, ¿sí? De otras formas o de otros mecanismos que te pueden ayudar a que la meditación sea eficiente, ¿sí? Tiene que ser eficiente para que no te desanimes y digas, no, no funciona, ¿sí? Recuerda, no solo somos materia, ¿sí? Tenemos la parte energética. Y la parte energética en nuestro cuerpo está totalmente relacionada con el agua. El agua en todas sus facetas, ¿sí? Y la hidratación es algo muy importante, ¿entiendes? Por ejemplo, a mí me gustaría que ustedes antes de meditar sobre meditar o empezar de repente su primera meditación, sería bonito que empiecen con una meditación con los elementos, ¿no? ¿Sí? Una meditación bonita con los elementos, ¿sí? Por ejemplo, con el elemento agua, con el elemento aire, ¿no? ¿Cierto? El elemento fuego. Me gustaría, ¿no? Que empezar por ese proceso, ¿cierto? Y luego ya hacer un poquito más de hincapié y de repente empezar a meditar con los elementos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Hacer una meditación de conexión con los elementos. Sí lo pueden hacer, ¿ok? Pero debes conocer, ¿cierto? Tienes que tener un conocimiento, ¿no? Por acá yo hablé, ¿no? ¿No? Tienes que tener un conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el agua, por ejemplo, ¿no? Para que tú con eso puedas hablarle, ¿cierto? Porque me vas a decir, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo hacemos si tenemos agua de mar allá? Si conocemos un poquito, podemos hablarle ¿no? Al agua de mar diferente. Ah, si conocemos un poquito de agua de río, podemos hablarles diferente al agua de río. Y así, me dejo entender. Entonces, solo nos importa tener en cuenta que eso es importante, en serio. Es importante conocer los procesos y conocer también la composición, ¿sí? Y así vamos a entrar en empatía con la molécula del agua, con el agua, de una forma natural, sin obligarnos, ¿sí? Por eso es que es buena la hidratación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la hidratación va a hacer que todos los elementos que ves acá, comiencen a moverse rápido también en el cuerpo. Y eso va a hacer que rápido entren en conexión también con las frecuencias que tú deseas, ¿no? Con tus deseos, con esas frecuencias de meditación también, ¿cierto? Entonces estamos hablando desde un proceso de energía, de frecuencias, y la importancia de la hidratación, ¿sí? Por eso es que se recomienda, ¿ya? Ahora, por ahí alguien me preguntó alguna vez, me dijo, pero ¿puedo meditar también con una planta cerca? Claro, pues. Recuerda, por ejemplo, si tú tienes a un árbol, el árbol está completamente hidratado, ¿cierto? Porque en el árbol pues, hay una afluencia, ¿no? De sales, ¿no? ¿Cierto? Que van desde la raíz.
se distribuyen y luego otra vez, no es como que se purifica, ¿no? Ese proceso se parece bastante a la diálisis, ¿verdad? Es como que los árboles a través de la raíz obtienen los nutrientes, se va y otra vez regresa, ya purificado, se devuelve otra vez, digamos, al subsuelo y otra vez el proceso, ¿no? Así está el árbol durante todo el día. Entonces hay una influencia de sales minerales. Y eso tiene que ver con la hidratación, sí. Entonces tú, por ejemplo, al estar cerca de una planta, ya estás cumpliendo con esto. Claro, y te puedes rodear, ¿no? Por eso también se aconseja meditar en ambientes con bastante vegetación, donde la energía fluya, ¿no? Donde la energía no esté estática. Por eso cuando vas a meditar también se recomienda que tu ventana, por ejemplo, esté abierta, ¿no? La ventana, ¿cierto? Que la energía fluya, ¿sí? Porque eso te va a ayudar muchísimo a vibrar diferente también. Ah, y los horarios también son importantes, ¿no? No es lo mismo meditar, por ejemplo, de noche que meditar a mediodía, la luz del, ¿no? Con la luz natural. Ya son factores muy importantes. Entonces, habrá que tener en cuenta también eso, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado y que todo funciona. En serio. Todo funciona si tú deseas de corazón, lo haces desde el punto del amor propio, que te nace hacerlo. Te va a ayudar muchísimo. Y elegí el tema, sí, hago hincapié en eso, que elegí el tema porque, y lo elegí así como una empatía, porque a veces pensamos que solo es, disculpen la palabra, o sea, agarro el vaso de agua, me sirvo, lo tomo y ya, ¿no? Agarro un vaso de agua, lo tomo y ya, ya me hidraté. No es así, ¿no? Es importante la intención, por favor, es la intención lo que cuenta. Sea, cuando tú bebas un agua y lo bebes tranquilo, o tranquilo lo vas a beber en tu habitación cuando tú llegas, imagínate vas tomando, lo bebes poco a poco y en cada sorbo de agua que bebes, le puedes ir dándole algunas órdenes, ¿sí? Comunicándote con la molécula de agua y vas a ver que te va a ir muy bien, ¿sí? Por eso cuando se habla de que en algunos lugares, pero ¿cómo beben esa agua y no se enferman? ¿Sabes qué pasa? Que ellos beben el agua con otra intención. Ellos no están pensando en la enfermedad. Ellos están pensando en saciar, en ese caso, su sed, ¿cierto? En cocinar sus alimentos, en tener de repente agua para sus animales, ¿cierto? Están pensando en eso. Inclusive cuidan bonito, ¿no? Cuando hay un nacimiento de agua, acá se conoce normalmente en Perú, se conoce como un puquio, ¿no? Sí, un agua subterránea que está florando, un manantial. ¿Tú crees? Tienen otra intención, lo cuidan, lo limpian. ¿Me das cuenta? O sea, ponen en contacto, generan una empatía entre el agua y ellos, las comunidades del Perú, ¿cierto? Cuidan el recurso, entonces entran en contacto, ¿no? Ya al momento de estar limpiando el agua, de sacando las hojas, las hojarajas que está ahí presente, el barro que se forma, estás entrando en contacto, estás en un contacto, en una empatía física, también mental, porque le estás dando el amor, el cariño, ¿a quién? A la molécula del agua. Y le estás permitiendo que el agua también se transforme, porque el agua como molécula necesita mucho también de nosotros, de nuestras intenciones y los deseos que tengamos, en serio. Así funciona, ¿ok? Entonces, tener en consideración que así funciona los procesos naturales, sin obligación, eh, sin condicionamiento. ¿Ok? Así funciona. Entonces, el tema de hoy ha sido eso, ¿no? Enseñarles, decirles a ustedes de que sí podemos establecer una empatía con el agua, conociendo la composición y podemos ir de repente combinando esos factores con la meditación, que es una de las técnicas más importantes para conectarnos con este elemento. Es muy importante, ¿cierto? ¿Ok?
En otra ocasión hablaré pues cómo nos podemos conectar de repente con el fuego, ¿sí? Con el aire, ¿sí? Con el elemento tierra también. Es importante, ¿ya? Porque parte de la composición de nuestro cuerpo tiene todo eso. O sea, nosotros somos una especie de, ¿cómo te explico? No es como que yo siempre, cuando hago las explicaciones, a veces coloco los temas físicos y químicos. Es como que tú tienes acá todo un conjunto, ¿cierto? Y de ese conjunto, eh, tú tienes elementos, ¿sí? Ya, elementos, ¿no? En la naturaleza, bastantes elementos de diferentes formas, ¿sí? Cada uno, ¿no? Diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas, ¿ok? Ya, y así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diferentes formas. Entonces, esos elementos, aunque no lo creas, tú estás acá. Supongamos que, supongamos que esto sea el lugar donde vivimos, ¿no? Nuestro planeta, nuestra superficie, nuestra región. Aunque no lo creas, tú estás acá como persona, ¿sí? Tú estás acá, ¿ya? Ahí estás. Y tú también vas a tener estos elementos. Estos elementos van a estar acá, pero no de repente en la proporción que están acá. Eso quiero que me entiendan, ¿sí? Acá está en abundancia, pues, ¿no? ¿Sí? Pero nuestro cuerpo también, por ejemplo, ¿no? De repente este elemento que ves acá que lo he dibujado, si vamos así te voy a explicar, ¿ya? De repente este elemento que ves acá está así, ¿no? En una proporción. O sea, eso es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, pero en una proporción acorde a tu cuerpo. Me dejo entender. O sea, este elemento que está presente también está en tu cuerpo. O sea, este elemento está en abundancia en este conjunto, en este ecosistema donde tú vives, ¿sí? Parte del planeta donde tú estás. Y ese elemento forma parte de tu cuerpo, está presente, ¿sí? Pues tienes que entender que ya hay una conexión porque es una proporción, ¿sí? Estamos hablando, en matemática se entiende como una proporción, ¿sí? Una proporción, ¿ya? O sea, está presente. ¿No? Entonces, cuando tú entras en conexión con esos elementos, ¿cierto? Valoras tu ecosistema, valoras este medio, entonces este elemento es como que tu cuerpo está presente, se reconocen, me dejo entender, se reconocen. Por eso esto hace, te doy un alcance, que por ejemplo, imagínate que en tu cuerpo tú tienes, no sé, te da no sé, estás caminando y de pronto, por ejemplo, dices, existen varias formas para elegir. Imagínate que él sea un producto cualquiera, ¿no? Es una fruta. ¿Y por qué tu cuerpo exactamente tiene esa atracción por ese elemento? ¿Por qué? Porque puede ser que tu cuerpo no está en la proporción adecuada con ese elemento. Necesitas ese elemento. ¿Cierto? Por ejemplo, a mí a veces durante, bueno, la etapa que estuvimos un poco complicados en el planeta, ¿sí? Hace mucho tiempo ya, ¿no? Más de 3 años. Resultaba que, les cuento como anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo iba a comprar y eh, había muchas cosas que comprar, diferentes frutas. Y por ahí de repente yo miraba una fruta rara y decía, por ejemplo, ¿no? Una guanábana. Un ejemplo, ¿ya? Una guanábana, ¿sí? Una guanábana. ¿Ok? Un ejemplo, ¿sí? Una guanábana. Y yo decía, pero ¿por qué si hay tantas frutas? ¿Por qué exactamente ella? Allá, porque parte de esa composición de esa guanábana, en un ejemplo, mi cuerpo lo necesita y hay esa atracción, si te das cuenta, ¿no? Entonces, esto de la empatía se puede aplicar para diferentes, ¿cierto? No solamente con el agua, con cualquier fruto, con cualquier alimento, hay esto. Entonces, tienes que ser consciente de qué es lo que hay en tu cuerpo,
¿cierto? Por eso si alguien, ya un médico o un profesional, no sé, importante, te hace los exámenes médicos, supongamos, tu diagnóstico y te dice, ¿sabes qué? Te falta esto, ponte a pensar en eso y vas a ver que solito o solita vas a ir a un lugar y vas a encontrar esa empatía. ¿Por qué? Porque como tu cuerpo necesita, tú vas a elegir lo que necesitas. Suena loco, suena de loquitos, ¿no? Pero así algo descabellado, ¿no? De pensarlo, pero así funciona. Pero eso funciona cuando tú aprendes a conocer tu cuerpo, aprendes a saber la composición del cuerpo, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con lo que tratas y la forma como vas asimilando tus procesos de vida, de tu salud. Ya entonces tener mucho cuidado. Entonces, he hecho un ejemplo, sí, espero se entienda cuando lo vean. Y por ahí hablan pues de creo que por ahí también hay una teoría creo que es una teoría un poquito más, ¿no? Hablan de la teoría de los fractales, ¿no? Y sí, si quieres puedes investigar, ahí te van a explicar diferente, sí, con procesos, ¿no? Métodos científicos y todo. Claro, sí se puede. Los fractales. Somos una porción, somos una porción de algo. Y lo que está en nuestro cuerpo está fuera también de nuestro cuerpo. Y por eso que es importante entrar en empatía, como más aún con un elemento tan importante como el agua. Porque parte de estos elementos están por ahí, ¿no? Están te hablé de las plantas, de los árboles, ¿no? De las hortalizas, todo. ¿Por qué? Porque necesitan agua para que puedan crecer, ¿verdad? ¿Sí? Necesitan que alguien los riegue. ¿Sí? La humedad, ¿no? En la humedad hay agua, sí, en la humedad hay agua. ¿Ok? Es importante. Entonces, ya les hablé un poquito acerca de la meditación, la importancia, y les hablaba también que después ¿no? de la meditación, antes que me olvide, después también es bueno, antes y después, ¿sí? La recomendación, normalmente que el agua sea ingerida, normalmente yo recomiendo que si tú vas a meditar, ya, me han dicho, ya, solo una recomendación, ¿sí? Si tú vas a meditar, por ejemplo, ya puedas estar, por ejemplo, en contacto con el agua. Contacto, a veces no necesitas ingerir, ¿ah? Voy a poner acá contacto con el agua, ¿sí? Con el agua. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te duchas, ¿no? Te das un baño con agua fría, ¿no? Con agua a tiempo, ¿sí? Contacto, pues le pongo ya. Ya sea lo puedes ingerir antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes, más o menos? Aconsejo media hora. Media hora. Por ejemplo, deberías ducharte antes de meditar, es un ejemplo, ¿sí? La recomendación que yo te doy, ¿sí? Media hora antes. Y después que termines de meditar, igual, ¿no? Esperas media hora, ¿cierto? Media hora y te vuelves a hidratar, ¿ok? Y así vas a generar un esquema, en este caso, muy beneficioso, ¿sí? Entonces yo recomiendo media hora antes y media hora. ¿Por qué digo contacto con el agua? Porque no necesariamente puedes beber el agua, también puedes ducharte, ¿sí? Es importante. Quizás te quieres lavar las manos nada más, está bien, o de repente lavarte nada más la cabeza, ¿no? Con agua, está bien, los brazos, quizás solamente los pies, sí, eso va a ser parte de ti, por eso son muchísimas formas como tú puedes entrar en contacto antes de meditar. Y después de meditar también, no puedes de media hora, igual, puedes ducharte de repente, por ahí beber agua, ¿sí? Pero tienes que tratar de estar en contacto, ¿sí? Y bueno, la mejor forma es, tienes que estar hidratado, tienes que hidratarte antes y después, ¿sí? Tienes que hidratarte antes y después del proceso, ¿ya? Eso sí, te recomiendo, tienes que estar hidratado antes del proceso, ¿sí? Y la forma de hidratarte, pues no recomiendo recomiendo un agua
normal, o sea, me refiero de preferencia que tenga sales, ¿sí? Y las puedas aprovechar, ¿sí? Porque de nada sirve que solo bebas agua y la agua no tenga sales. Sí, es como que estuvieses bebiendo algo muerto. Tienes que tratar. Ahora, ¿cómo puedes hacer que esa agua que supuestamente está embotellada y tenga energía? Pues yo recomiendo esa parte, es que estamos hablando de la empatía del agua. Recomiendo que tú tienes tu botella, digamos así, ¿cierto? Tú tienes tu botella. Entonces tu botella la vas a abrir, la vas a destapar. Mira, la destapas, ¿cierto? Y la dejas ahí unos 3 minutitos, así al aire, ¿no? Te vas a dejar unos 3 minutitos, ¿ya? Destapas la botella, 3 minutitos la dejas así, al ambiente, ¿ok? Ya está. Y cuando la vas a, por ejemplo, la vas a colocar ya en el recipiente, ¿cierto? Porque tú vas a abrir tu botellita de, ¿no? De agua, no sé. Y para eliminar la sobrepresión que existe, destapas. Eliminas la sobrepresión, el agua ya se siente un poquito más suelta, digámoslo así, se siente más libre, unos 3 minutitos sin la tapa, ¿ok? Luego que has hecho eso, claro está que el ambiente donde tú te encuentras, pues tiene que ser un ambiente saludable, ¿no? No lo vas a destapar y va a entrar en contacto de repente con algún químico. Por ejemplo, en un laboratorio no puede hacer eso, ¿sí? Ya en los laboratorios no se pueden hacer eso, por eso no recomiendan que tú ingieras agua en un laboratorio, ni te comas una fruta o algo, ¿no? No, porque entres en contacto, ¿sí? Y lo vas a beber, el contaminante, porque en el laboratorio hay contaminantes, ¿sí? Por eso se trabaja con guantes, trabaja con la parte, los equipos de protección, ¿cierto? Mascarilla, ¿ya? Entonces, sí, no, más aún un laboratorio no puede estar comiendo una fruta, por ejemplo, porque es porosa y en el ambiente ya están las partículas, tú estás a contaminar. Por eso no se recomienda, ¿no? Entonces tú, de hecho, que cuando vas a hacer este tipo tú vas a meditar, de hecho que vas a estar en un lugar saludable, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces puede ser esta, entonces tu botella, no y cuando ya tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer que tú tengas tu vaso, vamos a dejar un vaso acá, ¿cierto? Ya, tú lo vas a llevar a un vaso, ya. Entonces, si tú lo vas a llevar a un vaso, lo que yo recomiendo es oxigenar un poquito más el agua. Se puede lograr una oxigenación, ¿sí? Lo que vas a hacer es como tú tienes acá tu vaso, ¿cierto? Entonces, lo oxigenas un poquito. ¿Cómo así? Colocas pues la botella a una altura, ¿sí? No, o sea, no es que la vas a tener acá, es una botella la colocas a una altura dada y dejas que el agua caiga, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces dejas que el agua caiga, ¿no? El agua va a caer, ¿cierto? Desde una altura, ¿ya? Y de esa forma le estás dando oxigenación también, un poquito, estás ganando oxígeno, ¿no? Le estás dando esa agua ya que de repente estaba muy presionada, estaba con sobrepresión, entonces tú le estás oxigenando, ¿ok? Y lo otro que te dije es que si es posible acá le agregues, adicionalmente, le puedes agregar, pues, ¿no? Gotitas de limón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Le puedes agregar gotas de limón, por ejemplo, ¿sí? Gotas de limón o de algún cítrico. Le agregas esa botella a ese vaso, ¿sí? O cítricos, cualquiera, ¿no? Cualquier cítrico. Puedes escurrir ahí, ¿no? Y le agregas el zumo, ¿no? El juguito ¿no? Del cítrico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí toda esa mezcla ya no es agua sola, ¿no? Como que le estás dando un poquito más de vida a la molécula. Y eso permite que, justamente, hablando de este tema, de la empatía, esta agua ya sepa de ti, ¿no? Sí, sepa de ti, le estás agregando. Y ya conoce también tus deseos. Entonces, así es. Es una especie de memoria, ¿no? Es algo muy bonito, ¿sí? Que por eso que guarda memoria, ¿no? Por ahí hay muchísimas investigaciones acerca de la molécula del agua y cómo es que se transforma de acuerdo a cada frecuencia. Claro, pues, ¿no? Por eso funciona así, ¿ya? Es muy, muy importante la intención,
y la forma como podemos hacer más productiva el aprovechamiento del agua, ¿sí? Que nuestras actividades productivas relacionadas con el agua sean más beneficiosas, ¿ya? Entonces, ahí estoy dando una recomendación acerca de la parte, no sé si tú quieres empezar, ¿sí? Entonces, como resumen, ¿sí? Como resumen, les dejo pues, vamos a, ok. Como resumen, decirles que parte de las intenciones que uno tiene que ver mucho con nuestro amor propio, ¿sí? Nuestro deseo de sanar, ¿sí? Y que nuestras actividades sean beneficiosas, ¿ya? Es que buscar siempre actividades productivas, ¿ya? Siempre actividades productivas. Actividades que te puedan apoyar. Ah, por ahí me hablaron otro día acerca de las mezclas. Ya, a ver, vamos a ver, ya que estamos hablando del tema de la empatía con el agua, vamos a hablar con el tema de las mezclas, ¿ya? Porque también es un proceso que permite vincularte mucho, ¿ya? Las mezclas. Ya, cuando tú vas a hacer un proceso de mezcla, ya, las mezclas son procesos físicos donde el agua no va a cambiar la composición. El agua no es que va a cambiar de color o se va a colocar un olor muy fuerte, tóxico, ¿cierto? De hecho, que cuando tú ya, por ejemplo, le agregas a, no sé, imagina que tengas acá un recipiente con agua, ya lo voy a para así ya, y tú comienzas a agregar justo lo que mencionábamos, ¿no? Le agregas, por ejemplo, un cítrico, ¿cierto? Le agregas, ¿no? Le agregas un cítrico, ejemplo. Ah, y por ahí de repente algunos pueden optar también por colocar de repente alguna, si quieren aprovechar, de repente le ponen una solución de hierro también, ¿no? La mezclan, ¿cierto? De hierro. Podría ser, ¿no? Una solución de hierro. Que la quieres aprovechar, está bien, ¿ah? Es muy válido, ¿ah? Además el hierro, pues con los cítricos va de la mano, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú agregas esto, de hecho que dentro de, digamos, ya no es una mezcla ya. O sea, de lo que normalmente era una mezcla, lo que tú crees que es una mezcla a nivel hablando físico, ya no, porque van a haber reacciones químicas. Ya, entonces, esos cambios ya no se llamarían mezclas, ¿cierto? Ya son ya procesos químicos, porque este cítrico reacciona de repente con el hierro. Ah, de repente en el agua, por ejemplo, ya tenemos calcio, no supongamos, ¿no? Que en el agua ya está presente el calcio. Entonces, ¿no? De repente en el agua ya hay calcio, ya hay sodio. Entonces van a haber reacciones, ¿cierto? Van a haber reacciones. Entonces me estaban preguntando por ahí, ¿qué pasa si no diríamos mezcla, ¿no? Estamos hablando de reacciones químicas, ¿sí? Ya, de reacciones químicas. Y estas reacciones químicas para estos tipos de procesos y aprovechar el agua, sí, son muy buenos porque la empatía acá es entre los elementos, ¿sí? Porque ya hay una afinidad, en serio, ¿ya? Esta palabra la podemos cambiar también por afinidad electrónica, por ahí podemos hablar de la parte química, por ejemplo, de los electrones libres, ¿sí? De la estabilidad del átomo, ¿sí? De cómo es que se forman las reacciones químicas, ¿no? De los reactantes, de los productos. No tiene que haber de las fuerzas repulsivas, ¿cierto? Enlaces puente de hidrógeno, etc., etc., en esa parte química, ¿cierto? Ya, pero acá qué voy. Acá hay que hacerlo sencillo. Lo único que te puedo decir es que acá, una vez que entran en contacto, todo se da acá, ¿sí? Digamos, en este recipiente. Sí, entonces el agua acá, ¿sabes qué pasa? Te explico para que entiendas. Y el agua, ¿sí? El agua en este caso tiene que adaptarse. Lo cual es importante ya entender esto. El agua se adapta y genera las condiciones apropiadas para que estos elementos, este conjunto de elementos, tanto la parte ácida, los iones y todo eso, puedan
las reacciones se puedan llevar a cabo y al final esto sea bebible, ¿cierto? Y al final esto es bebible, ¿no? O sea, esto te va a ayudar, o sea, esto se va a beber, ¿sí? Lo vas a beber y esto va a ser para ti algo beneficioso. Entonces, por eso es que incide mucho por eso que incide mucho en explicarte esto, ¿sí? En hacerte entender esto. Y queremos generar esa empatía con esta molécula, porque ella va a permitir que todos estos compuestos, claro, acá le he puesto algunos nada más, que toda esta composición al final entre en contacto en esta masa de agua y eso lo puedas beber y así te pueda dar un beneficio. Entonces, por eso es que te enseño esto. O sea, no solo es añadir y añadir, ¿cierto? No, son reacciones químicas que hay y que suceden. Entonces, y, tienes que entender eso, que los cambios que hay de repente en el color o no son necesarios, porque el agua se está adaptando, el agua genera las condiciones apropiadas para que estas reacciones se den, ¿sí? Se den. Por eso cuando hablamos ya, por ejemplo, de soluciones saturadas, cuando tú le añades, por ejemplo, sal al agua, llega un momento que tú te percatas que en el fondo del agua se comienzan a formar sales. ¿Por qué? Porque el agua ya agotó sus posibilidades de transformación de la sal, ¿cierto? Y ese exceso de sal ya no se transforma ya, ¿sí? Porque esa capacidad, ese volumen de agua es necesario para cierta cantidad de sal. Entonces, tener en cuenta eso, entonces hay proceso, es como que el agua se va adaptando, va dando las condiciones necesarias para que tú puedas aprovechar, ¿ya? Entonces, por eso tienes que entender esto, ¿sí? Esto es muy importante, porque a través de ello tú le vas a dar esa energía necesaria, adicional, ¿ya? Es como que le vas a generando, le da dando un plus más, ¿no? Estás apoyando, ¿sí? Los recipientes, por ejemplo, ¿no? Yo aconsejo mejor que usen recipientes, si pudiesen usar recipientes o vasos de cobre, ¿cierto? Pues genial, ¿cierto? Pues genial sería utilizar los vasos de cobre, ¿no? Y si no lo tienen, en segundo lugar están los cristales, ¿no? Vasos de cristal, ¿no? Sí, son mejores que los vasos de plástico, ¿sí? Ya, entonces, ese es el rango de lo que yo recomiendo, ¿no? Primero si tienen vasos de cobre, excelentes, ¿sí? O una taza o un recipiente de cobre, ahí puede ser, sí, es muy bueno, porque el cobre además le va a aportar esa energía adicional, ¿no? ¿Cierto? La conductividad presente en el cobre hace que todo cambie, que todo sea diferente, que todo sea más fácil, ¿ya? De las propiedades de conducción. Te recuerda que hay un video acá donde hablo de la conexión, creo que de los tres elementos, el cobre, el imán y el cuarzo, ¿sí? Mira, es bonito. Ya, eso es a nivel, lo estás viendo, ¿no? Pero a nivel interno, a nivel micro o nanoscópico, como le quieras llamar, suceden situaciones muy bonitas. Entonces, la recomendación es eso. Entonces, si como yo genero una empatía con el agua, ya pues, cuando la voy a beber, entonces mi recipiente que yo voy a tener, ¿no? Para almacenar el agua, de preferencia sea, vea, si encuentro de cobre, genial. Si no, los llamados vidrios, ¿no? Los Pyrex, ¿no? Vidrios, ¿no? ¿Cierto? Los cristales, vamos a llamarle mejor así, ¿ya? Los que son de cristal, ¿ya? Ya. Y en el último rango, bien abajo, ya si no hay posibilidad para comprarse cristal o vidrios, ya pues los plásticos, ¿ya? Ok, los plásticos. Ok, es una recomendación, ¿sí? Listo. Ahora, cuando tú almacenas, por ejemplo, en un recipiente de plástico, ¿ya? Lo que sucede es, te vas a dar cuenta que como que se genera en las paredes del recipiente, ¿ya? Se va a generar como una especie es como algo pegajoso, ¿ya? En las paredes del recipiente. Entonces, es raro, ¿no? Sí, es raro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque
acá es más fácil que se den procesos de contaminación biológica, ¿sí? Lo que no sucede en el recipiente de cobre, porque el cobre inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿entiendes? El cobre es un elemento muy importante, claro, y la plata, ¿no? Si tienes plata, por ejemplo, también puedes usar, no sé, un vaso de plata. Estaría siendo cobre, plata y luego los cristales, ¿no? En ese orden. Entonces, estos elementos son importantes porque no permiten el crecimiento de las bacterias. Mm, mm. No, en serio, no permiten eso. Hacen que el proceso sea lento. Entonces, en los plásticos no sucede eso, ¿sí? Normalmente casi siempre ya vas a encontrar una capa medio pegajosa. Si quieres haces el experimento, es porque el agua ya entró en contacto con microorganismos, ¿sí? Ten mucho cuidado. Y los recipientes, las tapas, por ejemplo, ¿no? Las tapas también igual. Siempre cuando vas a almacenar el agua, de que estamos hablando, ¿no? De empatía, tienes que tener cuidado con los recipientes, ya, en la forma como los vas a tapar, todo eso. Tienes que ser cuidadoso, ¿sí? Muy cuidadoso con la parte del almacenamiento del agua, ¿ok? ¿Ya? Listo. Ah, y hablando de almacenamiento, ya para terminar bueno, para terminar esta pequeña, digámoslo así, estas pequeñas recomendaciones, cuando hablamos del almacenamiento, tener cuidado también con cuando tú tienes las llamadas cisternas, ¿no? Tú tienes tu casa, por ejemplo, ¿no? Tu edificación, ya normalmente, ¿ah? ¿Cierto? Una edificación, ya vamos a hacer una edificación así, más o menos, para que me entiendas, ¿ya? Vamos a colocar ahí está. Entonces, normalmente lo que hacemos es de este almacenamiento que está en el primer piso, viene un sistema, ¿no? Por acá hay una bomba, puede ser otro color, para que me entiendan, ¿sí? Normalmente del sistema, uy, ya, que se note. Entonces del sistema, tú normalmente llevas el agua, ¿cierto? Y lo conduces hasta el último y acá tienes tú un recipiente, ¿está bien? Ya, un recipiente, no un tanquecito, en la parte superior, ¿ya? Entonces, tienes así, ¿no? Ahí está. Entonces, el agua normalmente sale de acá de la cisterna, ¿no? Acá hay un dispositivo, de hecho que acá hay una bomba, ¿no? Un dispositivo electromecánico que va a ayudar, que va a hacer que el sistema ¿no? Se logre impulsar, pues, ¿no? El agua se impulse, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este mecanismo te explico. Entonces, el sistema viene acá el agua, llega, claro, el agua llega desde la calle, que no llega a través de las tuberías, ya llega el agua, si llega, tú la logras almacenar, ¿cierto? Tú la vas a almacenar, una vez que la almacenas, mediante un proceso de bombeo, lo puedes llevar a tu tanque, ¿cierto? Ya. Entonces, este tipo de recipientes, por ejemplo, este tipo de almacenamiento, tiene su mantenimiento. Tienes que hacerle los mantenimientos, ¿sí? Porque si por ahí, por ejemplo, no tiene una tapa sanitaria, te llama, bien diseñada, y por ahí está normalmente, en este caso, vamos a ponerle, ¿no? Tiene su tapita sanitaria bien diseñada, ¿qué va a pasar? Va a haber ingreso de luz y de rayos solares. Y eso, aunque no lo creas, va a permitir que acá se estén desarrollando microorganismos. Inclusive en algunos lugares del Perú, por ejemplo, hacen sus tanques y los tienen a veces hasta sin tapa. Solo les ponen una reja y se comienza a formar algas, ¿cierto? Y es un proceso muy, no tan bueno. Y si estamos hablando de empatía, pues tenemos que empezar desde este proceso, ¿sí? Ser parte de este proceso, ¿no? Ser parte ser parte del proceso de la conducción del agua a nuestra vivienda. Tenemos que hacer, tenemos que empezar por eso. Entonces, este detalle, más o menos un esquema, el agua viene, ¿no? Ya sube, bueno, que sus procesos físicos, etc., se llega. Y acá también este recipiente.
estos recipientes que normalmente están en los techos, ya, tienen que también tener un mantenimiento, ya, tienen que hacer su mantenimiento de estos tachitos. Acá en Perú hay demasiados, no sé si en otros países también los hay, ¿sí? Tienen que hacer el mantenimiento. Por eso que tiene su tubería de desagüe, tiene su tubería, ¿no? Tiene todo. Tiene también su instalación para su tubería de rebozo de agua, ¿no? De rebose. Entonces, tienen que aprovechar eso. No solo se trata de que el agua va a llegar y de acá se va a distribuir, ¿cierto? Hay que hacer su mantenimiento, ¿sí? Entonces, no es que esté hermético, no, hay que hacer su mantenimiento, ¿sí? Porque no, como no entra oxígeno, por eso las tuberías de ventilación son importantes acá. Tiene que haber la ventilación necesaria para que el agua respire, ¿cierto? Entonces, a veces ese tipo de mantenimiento también, ese tipo de diseño, ayuda a oxigenar también este de acá. Pero llega un momento que, no sé, por X motivos, entró el polvo, ¿no? Se contaminó de repente con algunos gases, entonces el agua no va a comenzar acá a malograrse, ¿sí? Van a haber procesos de oxidación y eso va a hacer que el agua no esté apta para tu consumo, porque de acá se va a colocar a cada piso, ¿verdad? El agua viene a las duchas, para bañarte, para cocinar tus alimentos, para hervirla, para todo. Entonces, finalizo con esto, ¿sí? La empatía hay que generarla desde el momento, si estamos hablando de nuestra vivienda, desde el momento que ingresa, ya debemos tener nosotros una empatía con el agua. Cuidarla también es un proceso, ¿no? Cuidar el agua también, ¿sí? Ahorrar, ¿cierto? Redistribuir, ¿ok? Regar de repente de otra forma. Todo eso tiene que ver con empatía con el agua. Y así vamos a hacer pues que nuestros procesos, tanto para nosotros como para los que viven en nuestra casa, ¿no? O cualquier ser que esté en nuestra casa, jardín, tiene sus plantas, todo, todos nos beneficiemos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto platicarles un poco más acerca del agua, ¿no? Elegí la palabra porque es necesario vincularnos un poco más con el elemento, conocer un poquito más, saber de su composición, entrar en conexión con ella para poder nosotros aprovechar el máximo, lo máximo que nos puede dar, ¿sí? Porque como ya les dije, el agua se adapta y se puede, ¿y por qué no? Si el agua tiene ese proceso de adaptación, también se puede adaptar a nosotros también para ayudarnos, pero tenemos que ser empáticos, cuidarla también, respetar los procesos. ¿Ok? Listo, un gusto. Igual, solo les pido que se suscriban al canal, ¿no? Una suscripción. Revisen los videos anteriores para que conozcan un poco, porque todos los videos se relacionan. A veces voy a hacer resúmenes, ¿sí? Recomienden también el canal y así voy a seguir compartiendo temas de todo. Igual, si aceptan las sugerencias, algún tema que puedas dejar, algún comentario y me digas, ¿puedes hablar de este tema? Encantado. Mientras yo pueda, yo conozca del tema, ¿sí? Encantado de apoyarlos. ¿Ok? Que tengan un bonito día cuando vean el video. Igual que sus tardes, sus noches y sus días, pues, sean beneficiosos. Y lo que sí les recomiendo es bastante, bastante, bastante amor propio. ¿Sí? Lo necesitamos para comprender mejor nuestra realidad y adaptarnos a nuestra realidad. Hasta pronto.